¿Ves este poquito de sombra allá al pie del árbol? Es la última sombra que vas a ver en unos cuantos días. We are going to Des Valley on bicycle. We just want to be sure that we will find some water at some point. The first place you're going to find water is here. Okay. They have a campground here, and there's a store, Okay. and they have water. They have a shower. A la traducción de desvale, ¿cuál es al final? La Valle de la Muerte, para que veas. Yo creo que con eso lo dice todo, ¿no? Tras una semana con fiebre, nos lanzamos en un desafío que tenía ocupadas nuestras mentes. Saber qué se siente acampar bajo las estrellas del desierto de Mojave. Nos encontramos a la entrada del Parque Nacional de Des Valley, un lugar que trazamos en el mapa antes de empezar la aventura. Y ahora que vemos la carretera que nos llevará hasta la valle, no nos parece verdad. Pero cruzar el lugar más caluroso del mundo en bicicleta requiere algo más que ganas. Ah, por cierto, estamos de ilegales. De agua hemos traído casi 4 litros aquí. 2 botellas de estas llenas. Otras 3 botellas igualitas a la otra, que esta botella cada uno no hace ni siquiera 1 litro. Y después tenemos una botella más, cada uno está así de 1 litro. Pero tenemos un truquito también, que es esto de aquí. Que hemos cogido un poquito de iced tea en McDonald's. ¿Ya has hecho el test de la savia? No, ahora voy. Es cómodo. No, les gusta mi bronceado. Es fashion, ¿no? Haz Tengo la que influencer, pedalear. haz la influencer. Tengo que pedalear yo. Corre, corre con el vestido rojo y voltea. No tengo todo eso yo. Si bien encontramos muchas dunas de arena y saboreamos el calor del desierto, aún nos queda camino para encontrarnos cara a cara con la Valle de la Muerte. Son carreteras rectas, inmensas. Ni señal tenemos en el teléfono. Parece que estemos solos. Pero hay otros locos que se atreven compitiendo con el viento. La emoción es grande. Nos espera una noche distinta. Acamparemos en el desierto. Hemos encontrado este spot increíble, la verdad. Esta noche vamos a disfrutar mucho las estrellas. Hay que tener mucho cuidado con esta planta, que es la misma planta que nos agujeró la rueda. Y pica un montón. De hecho hemos decidido de poner la tienda aquí en este espacio, que estamos cubiertos del viento que tira desde allá, con esta roca que tenemos acá. Y hemos quitado todas estas pequeñas plantas. Esta no se quita, pero pica un montón y es muy peligroso porque puede agujerar hasta la tienda. Entonces hay que quitarla sí o sí. The moon is smiling so bright.
everyone snuggled so tight. The day is done, and soon you'll see the sun. But tonight, the moon is smiling so bright. Ahora sí vamos a entrar en Death Valley porque creo que todavía no estamos adentro. Son las 8 de la mañana y ahora nos quedan 10 kilómetros de subida antes de empezar la gran bajada que sí nos lleva hasta Death Valley. A ver qué nos espera ahí abajo. Nunca he dormido tan bien como esta noche. Había un silencio muy fuerte. De hecho, nos hemos quedado hasta tarde a escucharlo. Ha sido una noche mágica. Este es el Joshua Tree, un árbol que no hace frutos. Pues mentira, porque el árbol de Joshua sí produce frutos. Frutos que no son comestibles para los humanos, pero algunas tribus nativas americanas los usaban en medicina o como alimentos en época de escasez. Es muy difícil para este árbol vivir muchos años en el desierto, pero cuando se crean las condiciones ideales puede llegar a vivir hasta 200 años. El árbol más alto mide 13 metros. El dato curioso pero está en el nombre, Joshua, que fue dado a un grupo de pioneros mormones, que es un grupo religioso cristiano, que a ver el árbol pasando por el desierto de Mojave les acordó un personaje bíblico, Josué, que levanta las manos para pedir a Dios que el sol se detenga. Bueno, con esto espero que en nuestra travesía el sol nunca sea tan fuerte para tener que molestar. Nos hemos parado en el camino antes de hacer toda la bajada. Hay un punto de vista que se llama Father Crowley y es espectacular. Mirad esto. Lo único malo que desde aquí, bueno, se ve toda la Death Valley aquí adentro. Y se ve también una calle que sube y cruza todas las montañas que vemos allá en el fondo. Lo único que espero que no sea esta que tengamos que coger después. Estábamos allá arriba. Ahora estamos aquí abajo. Y volvemos a subir allá arriba. Para volver a bajar otra vez. Aún más bajo de aquí. Sonríes, ¿eh? No es nada duro para ti. Estoy muriendo. Ya se entiende que no alcanzamos para hoy porque es aún 700 metros más de subida y faltan 8 kilómetros hasta llegar hasta el pico. ¿Cómo lo ves? Ahí donde la montaña está. Hemos subido bastante, ¿no? Mira, más arriba de nosotros queda poco. Es que ¿sabes qué pasa? Poco a poco pues igual subes. Suelo diría nivelado, ¿no? No, el problema es que también las piedras pequeñitas así son las que más fastidian, ¿no? Que las grandes las ves, las quitas. Más las pequeñitas son las que joden. Se ponen acá, ¿no? No. En la esquina, ¿no? No. Ah, tengo aún un vasito de vino yo. ¿Desde dónde lo traes este? Desde lejos. Desde Canadá. La Valle de la Muerte. Un nombre que no necesita traducción para despertar respeto. Todo es grande, inmóvil. Y te das cuenta que la presencia del sol es tan fuerte que no crece nada. Las montañas son como esculturas granulosas. Con el viento y el calor evaporan. Y ahí está el desierto.
La belleza de Death Valley no es amable, no te sonríe. Te desafía, te confronta, deja huellas. Y por eso mismo, aunque duela, te revela quién eres. Es que no lo puedo creer que hemos subido todo esto. Y aún hay que subir, ¿eh? A veces lo importante es solo seguir, un pedal tras otro. Pero vale la pena subir, ¿eh? Te digo yo que de verdad vale la pena. Aquí los coches no cruzan sin prepararse, traen bidones de gasolinas adicionales y nosotros aquí pedaleando. Entre dunas doradas, donde el horizonte parece no acercarse nunca. Estamos muy orgullosos, hemos subido 1700 metros, estamos muy orgullosos, la verdad. Y ahora vamos a bajar, justo ahí mismo, vamos a bajar 100 metros menos el nivel del mar. Es decir, bajamos los 1700 que hemos subido, más 100 metros menos. Más 100 metros menos. Bonheur. ¿Has explicado por qué tomamos esto? Porque como hemos estado enfermos. Porque tenemos hambre. La parte más divertida. Uy, la bici parece que solita se lanzó en el vacío de lo rápido que vamos. Esta bajada es extrema. Por un momento parece que llevamos un coche de carrera entre las manos. Estamos por descender a 85 metros bajo el nivel del mar. Y eso solo puede significar una cosa. El calor va a ser aún más intenso. Sentimos de estar en un lugar único en el planeta, donde los sentimientos se chocan de frente. El agotamiento. Hace un calor aquí abajo, se siente un montón la diferencia. Del calor extremo y del esfuerzo constante. Y al mismo tiempo el asombro. Ante la inmensidad del paisaje, en el silencio absoluto. Y lo más loco es que todavía no sabíamos lo que nos estaba esperando allá abajo. Ahí en el fondo se encuentra la felicidad. Hemos llegado a nuestro destino, el restaurante. Mira que estás aquí, está bueno como un hotel, y donde está todo el mundo es la tienda souvenir para comprar regalitos así de recuerdos. Nosotros ni hablar, vamos directos a la comida. Es bonito el entorno. Venimos con un hambre, madre mía. Estamos ya hablando de pedir 3 burgers para que se hagan una idea. Seguimos en ruta. Y sí, lo sabemos, no hay imágenes de lo que comimos hoy. Pero hay una razón. La comida ni siquiera alcanzó a tocar la mesa. La devoramos en segundos. Al final, no una ni dos, fueron 3 hamburguesas que comimos. Pero no se preocupen, porque lo mejor está por venir. Y créanos, van a querer estar ahí para verlo. Pedaleando, hemos llegado a Fornace Creek, que parece todo de lujo acá, ¿eh? En el medio de la valle esta, nunca te esperas algo de lujo así. Tiene hasta piscina, resort, tiene para acampar obviamente, para los camping car.
Está muy bien organizado. Hemos llegado hasta acá, solo que mañana habría que montar y Elodie no quiere más porque ya ha dado todo hoy. Tú tampoco quieres. Yo tampoco quiero. Y después nos vamos a dormir, que hemos encontrado esto de aquí, que espero que mañana no nos van a echar. Y ojalá mañana, no sé, yo quisiera, nos han dicho muchas personas que se puede usar la piscina de aquí del resort. Creo que hay que ser del camping o algo, pero vamos a ver, no sé, me gustaría mañana hacer un bañito antes de irnos. Acabo de ir a preguntar y la piscina son $14 por persona, abren de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y te dan una toalla, puedes ir todos los días de la semana en este horario. No hace falta hacer del camping o nada, son $14 por persona, aquí mismo. Y ayer, comiendo en el restaurante, nos acercaron una pareja y tenían un sitio aquí en el camping y nos han ofrecido de estar un poquito más al seguro. Solo que esta noche nada de seguro porque ha venido a ser un terremoto. Así se dice, terremoto. Ha venido a ser un terremoto y las bicis sonando con el alarma, la tienda que se movía. No, la primera vez viviendo esto. Y no era pequeño, era 4.7 y estábamos justo en el epicentro. La tienda se estaba moviendo, las bicis estaban cayendo. He dicho, alguien nos está aplastando. Nuestros amigos también nos han regalado un desayuno gratis porque ya no comen en el restaurante ahí, tiene su comidita. Nos la han regalado a nosotros y ahora vamos a desayunar en el restaurante. No me esperaba tanta comida, la verdad. Nos regaló este ticket, el chico en la entrada nos dijo necesito 2 porque sois 2 personas, pero hemos pasado igual, nos hemos puesto hasta reventar de comida. Lo único que no hay electricidad y casi que mejor porque así no nos ven. Si nos ven, damos vergüenza. ¿Por qué ríes tanto? Cuéntame. Porque hoy es de esos días que uno tiene que estar feliz. A ver, justo este fin de semana hacen un trip así en bicicleta para levantar fondos para la gente que tiene diabetes. Entonces está un montón de gente con bicicletas y así una gente fascinada de lo que estamos haciendo nos dijo, ¿por qué no se quedan a cenar aquí esta noche? Y nos han invitado. Entonces finalmente nos vamos a quedar aquí a cenar. Tenemos esos 2 brazaletes. Y como si no fuese suficiente, estábamos aquí tranquilitos a la sombra. Nosotros estábamos sentados, no hemos preguntado nada. Y unas personas nos vinieron, ¿quieren ir a la piscina? Estamos de lujo, es decir, hemos tenido un desayuno increíble. Luego nos acaban de invitar a la cena esta noche, que nos hace ilusión más allá de la comida, pues de ver el ambiente, porque bueno, nosotros nunca hemos participado a este tipo de eventos, todavía menos en Estados Unidos, entonces tenemos ilusión de ver cómo es. Quizás saldremos con ellos y a ver qué tal el ambiente, ¿no? A mí me hace ilusión. Y además la piscina, ¿verdad? You want my powers, I will show you where they grow. You like the wind, I'll tell you where it blows. Clean as you go, clean as you go, clean as you go. Aquí estamos listos para la cena de esta noche. Tenemos nuestra pulserita, ya somos oficialmente partes del evento. Mañana no haremos el ride completo con ellos, pero sí partiremos con ellos para empezar y luego ellos ya hacen otro recorrido que hacen 100 miles, que son como unos 160 kilómetros y les acompañaremos en un trocito del camino. Vamos a aprovechar el taller que tienen aquí para que nos miren la cadena, porque en verdad desde que hemos empezado, eso que ya han pasado 3 meses y medio, no hemos hecho ningún cambio en la bicicleta y creo que la cadena ya nos va a tocar comprar otra
porque si no vamos a consumir todo lo resto de la bici y eso cuesta más. Entonces mejor invertir en una cadena que es menos costosa. Entonces nos lo vamos a medir ahora porque así podemos saber qué tanto está consumida y aprovechamos. ¿Quién se iba a esperar que en Desvale íbamos a tener el taller de bicicleta? Esta es la atmósfera, no se escucha seguro, pero están todos pam pedal. Creo que nunca hemos salido tan temprano, ni con tanta gente. Breakthrough T1D as you guys are getting ready for your ride. I'd like to be able to bring up a couple riders sitting right in the back of your group. You can see they have all that equipment on them. They started off in Alaska. They're riding from Alaska all the way down to Argentina. Coming here to be able to celebrate with us. Guess what? It's our Breakthrough T1D. You are wave number 3. You guys ready? Let's send you out in 3, 2, 1. Roll on out. Give yourselves a little bit of extra room. Have a great time. Remember, drink and eat, and we will see you once you come back. As a reminder, all riders should be on the road. All riders should be on the road. Return to the match. You know what it is, what it is, what it is, what it is. One phone lost and one phone recovered. Así se terminó los pocos metros que hemos hecho con ellos, porque ellos giran a la derecha, van en otra dirección y nosotros tenemos que seguir recto. Solo que son las 7 de la mañana con un desayuno bien grasiento de bacon y yogur y no tenemos nada de fuerza y de ganas de pedalear, pero ya estamos despiertos y vamos a hacerlo. ¿Nunca te ha pasado que estás en un lugar rodeado de gente y aunque el tiempo sigue fluyendo, sientes que este instante, este preciso momento, fuera lo mejor que te podría estar pasando? Esta noche fue así. Llegamos con una mochila llena de prejuicios, porque sí, hay muchos prejuicios sobre los ciudadanos de Estados Unidos y muchos son ciertos. Pero esta vez no fueron barreras, sino puertas que se abrieron. Nos sentamos a la mesa con personas que no viven como nosotros, que no viajan en bicicleta ni buscan aventuras en el mapa. Personas que luchan, que cargan batallas invisibles. Algunos llevan peleando toda la vida. Otras las descubrieron en el camino. Y ahí, entre risas y conversaciones que se volvían más y más interesantes, me vino una pregunta a la cabeza. ¿Y si fuera yo el que estuviera luchando contra una enfermedad? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué cambiaría de mi vida? Todos tenían diabetes tipo 1, una enfermedad que no se ve, pero que está ahí, presente en cada decisión, en cada comida y en cada plan. No se toma vacaciones, no se olvida de ti, te acompaña como una sombra fiel, incluso cuando solo quieres descansar. Es calcular carbohidratos mientras los demás comen sin pensar, es medirse, pincharse, vigilar cada día, cada noche. Y sin embargo, esas personas reían, vivían, compartían. Y entonces lo entendí. A veces la mayor fortaleza no se nota en el cuerpo, sino en la forma en que alguien te mira y aún tiene ganas de contar historias. Fue una noche de esa que no se olvidan, se queda conmigo, en mi mente, en mi corazón. Aprendimos mucho esta noche.
Estos de aquí son cultivos de marihuana. Hemos llegado a Death Valley Junction. Está todo destruido aquí. Es una ciudad fantasma. Aquí había un hotel antes. En todas las habitaciones allá. Está todo destruido. Aquí esto tenía que ser un café, un hotel. Wow, qué raro. Aquí esto parece nuevo, pero igual está cerrado. Hemos corrido hasta acá con la esperanza de una hamburguesa, algo de comer, pero nada, está todo cerrado. Hemos llegado a un pueblo antes de Las Vegas, por fin, que hacía muchísima calor. Y hemos encontrado una pizzería, los dueños son italianos, entonces ya les dejo adivinar qué va a hacer Manuel. Caleicho con guantes. Me lo sé poner. ¿Ves? Había una explicación. Porque cada día me vuelvo loca. Sí, si picas te hace así, 2 gotas. Ti piace la cipolla? Sì, mi piace. Francese? Ti piace la cipolla? Sei felice? Sì, È come la bicicletta, non si dimentica. Perché no? Perché no? L'hai fatto storta la mia, no? La tua è al corazon, è al cuore. Altra comanda? Hace calore qui. Un po' troppo grande. Che pizza! È sempre così. Ma delicioso. Wow, che pizza! Perfetto. Bellissime queste pizze! Ahora vamos a probar. No veo la hora. Si te gustaría que te contemos más sobre cómo era nuestra vida antes de irnos a la aventura, déjanos en comentario preguntas que te gustaría que vayamos contestando en un video al respecto. Estamos llegando a Las Vegas. Hay un viento tan fuerte que no nos ha hecho dormir esta noche. Para nada, ni siquiera media hora. No sé cómo la tienda ha resistido, de verdad. Hemos empaquetado todo a las 5 de la mañana, ya estamos yendo por allá. Hemos dejado atrás el desierto. Ha sido una travesía muy dura. Nos ha hecho sudar más que una camiseta. Nos han dicho que Las Vegas es un poco el Disneyland de los adultos, donde no hay reglas. Todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, donde el límite de la ley no es igual que las otras ciudades. Vamos a averiguarlo. Aquí estamos. Delante de nuestros ojos está el corazón de Las Vegas. Un lugar no lugar, donde nada es auténtico y todo es una reproducción de algo que ya existía hace siglos. Las pirámides de Egipto, la Tour Eiffel, Venecia y sus canales, incluso Nueva York en miniatura. Las Vegas es la ilusión hecha ciudad, un escenario donde la superficialidad no es un defecto, sino parte del encanto. Superficialidad que une quien imaginó este lugar y quien lo disfruta. Una fascinación por lo falso que se siente real. Los casinos, templos modernos de estímulos inmediato, te permiten sentir algo, emoción, riesgo, euforía, con solo un dedo que empuja un botón. Pero ese mismo botón también ha sido útil para otros fines. Lavar dinero, alimentar imperios de corrupción, financiar el narcotráfico global. Todo esto escondido detrás de luces de neón que alumbran la vista del juicio moral. Qué raro que un cartel sea tan famoso, ¿no?
París, ¿sabes? Que París lo único que tenga que ver sea el cartel escrito París. No me cuadra. Más que nada quisiera ver a Harley Davidson para comprar una, porque estoy mamada de la bici. Ahí te sigo. Madre mía, es que yo alucino, es el paraíso de los motores aquí. Mirar este animal. ¿Qué son? Son astronaves. Es que se ve que Harley Davidson es otro planeta por completo. A ver, le doy la bici a ver si me venden una. Wow. ¿Sabes qué impresión me da la Harley Davidson? Parece que cada pieza está hecha a mano. Un trabajo artesanal a donde cada moto pues es única. Aunque quizás tengan fábricas y asemblan rapidito todo, pero es esta la impresión que me da. Podemos hacer la foto aquí y nos ahorramos toda la cola. Está pasando como en muchas otras ciudades, como en Las Vegas centro, pues cuesta mucho, se está desarrollando todas las alrededores y está todo en construcción. El desierto ya no es tan desierto. Primera etapa en Las Vegas, es una cadena italiana, es muy familiar, es un chico que se ha hecho muy famoso haciendo un producto de calidad. Son sándwich, embutidos italianos y varias cosas. Y se llama All'Antico Vinaio. ¿Cómo me ha hecho falta la mortadela, madre mía? Y a mí la crema de trufa. Yo he cogido lo que se llama Il Paradiso y de verdad te lleva en el paraíso, que es con mortadella, que es un embutido de cerdo, stracciatella, que es el corazón de la burrata, que es un queso como la mozzarella, solo que es más suave adentro, tiene un corazón suave, y después crema de pistacho. El mío lo escogí con crema de trufa, speck, que es como un jamón ahumado, rúcula y provolone ahumado también. Está buenísimo. Lo único que aquí prepararos a pagarlo algo más caro que si fuese en Italia, porque esos dos bocadillos y el iced tea que tenemos nos ha costado $40, 40 euros casi al final. Es carito. En Las Vegas nos pusimos en contacto con una familia a través de Warm Shower. Y lo que empezó como una simple conexión entre viajeros se transformó en algo mucho más profundo. Nos recibieron como si fuéramos 2 hijos más. Mientras Trump aparecía en carteles gigantes, promocionándose como una estrella de cine, porque aquí los políticos parecen celebridades, nosotros aprovechábamos para limpiar las cremalleras de la carpa, aún llenas del polvo de desierto. Un poco de limpieza y van a funcionar mejor. Vivimos Halloween, probablemente la festividad más divertida y surrealista de Estados Unidos. Niños disfrazados, luces por todas partes, dulces, máscaras, y ese día también coincidió con el cumpleaños de Manuel. Sin decir nada, nos sorprendieron con una tarta y una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Fueron gestos simples, pero llenos de sentido. A pesar del poco tiempo juntos, nos hicieron sentir queridos de una forma que pocas veces habíamos vivido. Y ahí entendimos algo, que el mejor regalo que podemos hacerle a alguien es el tiempo. El tiempo que ellos se tomaron para demostrarnos cariño fue lo que hizo de esta estancia algo inolvidable. Ahora vamos a ver qué están tramando esos niños. Can I see? Wow, that's a lot. Nos hemos quedado un día más porque no nos podíamos perder el día de Halloween, que justo hemos coincidido que estamos aquí en Las Vegas. Ya, corren, hay que ir. ¡Corre! Además, no podemos estarle atrás, corren mucho. Come, man, come. Go, man, go.
Somos peores que los niños. Ahora, ni una chocolate, pero, ¿eh? Nada, aún no hemos visto nada. Pero parece que hay una casa en particular donde quieren ir a estar corriendo. Ah, por hacia allá. eso. Quieren ir en cuanto antes, porque se están perdiendo muchas casas. O teníamos que ir con la bicicleta, pero me están haciendo correr. Nosotros hemos venido acá para descansar. Estamos corriendo detrás de los niños. A ver, ¿qué le dan? Mira. Wow, mirad aquí, han preparado todo aquí dentro. Y hasta hay bebidas, hay Coca-Cola, agua. Es increíble, de verdad. Están echando aquí. ¡Wow! Run, 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 run! They finished. Got a GoPro? Yeah, I have GoPro. nice. Mary, do you want to go ask for candy? Es increíble, ¿no? Es que no es para nada así en Europa. Hasta los padres se disfrazan, están... También coge. Lo chistoso es que aquí es un barrio como recintado con un código y estaba toda esta gente haciendo la cola esperando que alguien les abra para venir aquí. Es aquí parece que es interminable, hay muchas casas y mucha gente que no hay una puerta que no se abre para dar chocolate, para dar caramelos a los niños. Participan todos, es muy bonito, muy divertido. No tiene nada que ver con cómo se festeja de nuestra parte del mundo. Aquí de verdad está muchísima gente, hasta se disfrazan los adultos, las casas están decoradas. Mirad cuánta gente tengo aquí detrás y no paran de entrar. Como he dicho, aquí está cerrado, pero ahí en el portal se hace una cola. Yo creo que este barrio debe ser de lo mejor. Happy Halloween. Thank you. Hasta tartas tienen. Le pregunté al padre cuánto tiempo le dura los chuches y me dijo que demasiado porque les dan tanto que no alcanzan a comerlos todos. Entonces lo que hacen es comer una parte y lo que les sobran lo intercambian contra un juego que quieren, un juguete que eligen y los padres se lo compran a cambio de los chuches para evitar que coman todo ese azúcar. Wow.